En la última enseñanza que estamos en Apocalipsis 15, estábamos hablando sobre Jesucristo, que es el Señor y que Él vendrá a regir las naciones. Hemos de avanzar porque necesitamos, yo lo que comienzo debo terminarlo. Hoy por el capítulo 15, son 22 capítulos Apocalipsis, pero poquito a poquito lo vamos a tener todo. Hace rato comenzamos esta enseñanza, pero como no se puede hacer seguida, hemos tenido muchos días en que se haya podido continuar, por eso todavía estamos ahí. Pero damos gloria al Señor y agradecemos a Él porque Él es fiel y verdadero y Él hace que nosotros caminemos en la esperanza vívida de que Él regresará por nuestras vidas. Es muy importante que entendamos porque a veces hay muchos pensamientos, hay muchas doctrinas y hay muchas formas en que la palabra se ha presentado y muchas formas en que las personas lo entienden. Hemos de ver que sabemos que el tiempo es corto, que el Señor está a la puerta, pero cada uno de los acontecimientos, como están señalados en el libro de Revelación, se tendrán que cumplir uno a uno. Y vamos a entender por las preguntas que a veces tenemos sobre cuándo el Señor entrará a la tierra para regir esta tierra bajo el poderío de su reino. Y este capítulo nos va a poner en marcha eso. Quedamos en el versículo 5 de capítulo 15 en la vez pasada y entramos ahora a Apocalipsis capítulo 15 versos 5 y 6. Dice ahí: después de estas cosas yo miré y he aquí que fue abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio. Recordemos que en los versículos anteriores, fundamentalmente en la visión de Juan, había un mar de cristal y los mártires estaban parados sobre ese mar y se hablaba ahí de todos los que sufrieron el martirio y que vendría el momento en que ellos serían reivindicados y coronados de esa bendición. Sigo ahí en el verso 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y ellos estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, y estaban ceñidos alrededor del pecho con un cinturón de oro. Vamos a ir viendo lo que aparece acá. Cuando habla el templo del tabernáculo del testimonio, esta es una referencia al lugar santísimo y hay una referencia al Mizcán, que fue la tienda que el Señor ordenó cómo se levantara. Y esto fue antes de levantar los 3 templos que hemos visto a través de la historia, cuando vino el templo de Salomón, el templo después de la deportación y el templo de Herodes. Pero siguieron el mismo patrono, el mismo diseño de Yahweh. Pero aquí en el libro de Apocalipsis se refiere directamente al Mizcán, donde el Señor inició levantando esto. Cuando se habla ahí el tabernáculo del testimonio, vamos a recordar el tercer lugar de ese santuario. El primer lugar eran los atrios, el segundo el lugar santo y el tercer lugar el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, y se le llamó el tabernáculo del testimonio. Ahí estaba la tapa, que es el propiciatorio, donde habían 2 querubines que eran colocados representando el testimonio de la presencia de Dios en aquel lugar. Esta referencia que hace aquí el libro de Apocalipsis habla y señala esto. Vamos a recordar
los tres elementos que estaban dentro del arca. Teníamos dentro, estaba la vara de Aarón, estaba una porción del maná que había venido y estaban las tablas del testimonio. Y por esa razón, sabes que el Señor cuando le ordenó a Moisés que las confeccionara, lo hizo en 2 tablas, porque 2 significa testigos y es lo que se atestigua y se llaman las tablas del testimonio, que después se le puso el nombre de las tablas de la ley. Y dentro del arca se guardaban. Ahora, cuando se habla del templo, se refiere al lugar santísimo y se refiere a la cámara interior del tabernáculo. El apóstol Juan, cuando está viendo la visión, eso es lo que él está mirando. Y él está viendo esa arca del testimonio, como se narra en Éxodo 32:15. Y la misma referencia la hizo el primer mártir, Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando él está testificando. Y leemos por allá en Hechos 7:44, que eso fue lo que Esteban estaba mirando y aquellos se llenaron de odio contra Esteban cuando él estaba viendo esta visión. Aquí habla que el templo está abierto, es lo que señala acá en el verso 6. Después de esta cosa miré y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo es abierto. Esto de que el templo está abierto es para enfatizar que los 7 ángeles de las copas saldrían de ahí del templo. Ellos serían los portadores de las 7 últimas plagas que se van a ejecutar, que son los juicios ordenados por Yahweh. Este tiempo, cuando dice que el templo fue abierto y los ángeles salieron de ahí, se termina el periodo de la misericordia. Y significa que está abierto el templo, pero no entrarán oraciones de ninguna especie clamándole al Señor, ni serán atendidas. Ese tiempo de la misericordia del Señor es agotado. Y ahora lo que va a tomar en curso es la ley determinada por Yahweh, que serán los juicios de Él. Hay una descripción que pone aquí de los ángeles. Dice que están vestidos con una vestimenta larga, semejante a la túnica que usa el sumo sacerdote, y los que tienen atuendos reales, de realeza, la naturaleza de realeza, que es semejante a los príncipes y a los reyes. Habla de una vestimenta celestial, y esta vestimenta celestial es visus, que quiere decir lino blanco y resplandeciente, como lo que narra en Apocalipsis 19:14. Es el mismo tipo de tela. Tiene un cinturón ancho arriba, a la altura del pecho. Llama esto la atención. Recordemos en la figura de Jesucristo cuando Él comienza en la revelación. La figura de Él está presentado con un cinturón de oro a la altura del pecho. No es un cinturón para ceñir la cintura, está a la altura del pecho, igual que estos ángeles, porque este cinturón va a sostener todo el atuendo que ellos van a aportar. Y es necesario para que resplandezca
como el Señor quiere que se mire. Esto sugiere las funciones oficiales reales de realeza, de reyes, de reinado. Designa la majestad del Mashiach, del Mesías, que Él va a ejecutar los juicios que están contenidos en las copas. Siempre estamos apelando y hablamos que Dios es amor, que la misericordia de Él, y absolutamente es cierto, Dios es todo amor y es misericordioso, pero no es menos justo y no es menos santo. Y un día Él vendrá a tomar exactamente lo que le corresponde a Él. Él es Rey de majestad y está pronto para que se ejecuten todos los contenidos que aparecen dentro de las copas. Y lo hará con gran poder, lo hará con gloria, lo hará con majestad. Y esto va a suceder cuando se suelten las 7 copas de la última. Esto es previo a el regreso del Señor en la toma de posesión sobre la tierra. Todo esto estará aconteciendo. Bueno, recordamos que Él vendrá y levantará a su amada, la iglesia. Esto será un tiempo antes. Pero ahora estamos hablando de el Señor que va a tomar la posición del reino suyo. Y esta situación de juicio sobre en las copas, esto es previo, es anterior, esto está pegadito con el regreso del Señor. Y Él vendrá en esa forma, con poder, con gloria y majestad. Y cuando se habla del templo que estábamos hablando acá, sugiere que los juicios de Dios no es el enojo de Dios, sino que provienen de la santidad de Dios. Porque Él dará lo que le corresponde a cada quien. En los versículos 7 y 8 dice aquí, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro que estaban llenos de la ira de Dios y que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Estos mismos seres vivientes son los 4 seres vivientes que cuando se abrió el libro de Apocalipsis, ahí escuchamos la presencia de ellos. Cuando leemos allá a la altura, capítulo 6, verso 1 del libro de Revelación, que esto lo mostró y lo vio Juan previo a la salida de los 4 jinetes de Apocalipsis. Ahora nos encontramos que uno de los seres vivientes está ahí y suena su voz y da una orden. Aquí en el verso 7, uno de esos 4 seres vivientes entregará a los ángeles, a los 7 ángeles, las copas que están llenas de la ira de Dios. Y agrega que es el que reina por los siglos de los siglos. Esto es para hablar de la eternidad del Señor, el que era, el que es y el que siempre será. Esto denota el carácter de eternidad de Dios, que Dios es eterno y que a Él no se le escapa nada y sus juicios son preeminentes. Usted mira toda la palabra y siempre fue así. ¿Cuánto esperó el Señor para que no ahogara al mundo con un diluvio? Solamente la acción del siervo Noé duró 120 años entre lo que fabricaba el arca, pero no cesó de predicarles la palabra, de advertirles de que vendría juicio de Dios. ¿Y qué? ¿Le creyeron a Noé?
Y los que predicamos y enseñamos que el Señor está a la puerta y que Él vendrá, ¿nos creen? ¿Reciben eso? Ni las iglesias creen ya, ni les interesa, ni ministros siquiera. Como dijo la carta de Pedro, tienen por tardanza el regreso del Señor, la venida del Señor. Y siempre apelamos a eso y decimos, pero Dios no es un Dios justiciero, castigador. Sí, porque las personas ignoran los atributos de Dios. Y uno de sus atributos es que Él es juez justo. A diferencia de los jueces de la tierra, que son vulnerables, el juez eterno es un juez veraz. Y Él no necesita un abogado que esté diciendo, así fue o no fue, o la ley dice tal cosa. Él no necesita, Él es Dios soberano. Y Él sabe si fallamos o no fallamos, si hicimos o no hicimos. Cuando habla de que este humo llenó la casa, entre lo que salieron los ángeles, el humo llenó la casa, está hablando de la Shekinah, de gloria de Dios. No se podía entrar mientras se estén ejecutando los juicios de Dios en la tierra, mientras se esté llevando a cabo el furor de la ira. Nadie podrá entrar en el santuario. Esto de que nadie podrá entrar en el santuario significa que las oraciones de los santos no serán escuchadas. Esto significa que la intercesión no funcionará. Esto significa que ninguna apelación llegará a los oídos de Dios. El humo, la chequina de gloria, llenarán la casa. Significa nadie tiene acceso. ¿Y cuándo se va a parar eso? Cuando se termine de ejecutar el último de los juicios en las 7 copas. Nadie puede ofrecer adoración. Se nos hace difícil entender eso. Ahora estamos en esta tierra y tenemos libre acceso para la adoración. Y podemos querer venir o no querer venir. Pero llegará el día en que no se podrá entrar a la adoración. Y este va a ser uno de esos días. Porque entre tanto no se pueda adorar, estará llevándose a cabo los juicios de Dios. Y nadie podrá adorar al Rey y Señor. ¿Sabe que en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 44, dice, tú te cubriste con la nube para que no pase la oración nuestra? Eso está tremendo. Lamentaciones 3:44. Tú te has cubierto con la nube para que no pase nuestra intercesión. A veces es difícil entender eso y decimos, Señor, que tu presencia llene esta casa, que la nube de tu gloria llene esta casa. Es difícil, porque probablemente más de uno va a quedar muerto. Dios los matará. Nadie puede estar dentro de la presencia cuando la chequina de gloria inunda en la casa. Y esto significa, como acabo de decir de Lamentaciones 3:44, que no habrá acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que significa esto para nosotros ahora? Te vuelvo a preguntar, ¿sabe lo que significa eso para nosotros ahora? Que a pesar de tus pecados horribles,
y de los míos horrorosos, todavía podemos adorar. Todavía podemos alabarlo. Todavía podemos magnificarlo. Y eso se llama gracia. Y por la gracia de Él podemos adorarlo. Y cuando las personas toman decisiones de si van o no van a adorarlo, porque no hay entendimiento. Si entendiéramos verdaderamente cuál es la gracia y la misericordia de Él, que Él nos permite a nosotros acceso a su presencia y menospreciar la presencia de Él en nuestras vidas, eso está duro, eso está difícil. El sonido de la séptima trompeta que habíamos leído en el capítulo 11, en el verso 15. Esto fue un anuncio, ese sonido de trompeta para la llegada del Mashiach. Vamos ahora por el capítulo 15. Pero esto significa que ahora será el cumplimiento del regreso de Él. Y Él vendrá en gloria de su majestad para establecer su reino en la tierra. Cuando vimos esto en Apocalipsis 11:15, hablaba solamente del anuncio, ese fue el sonido de trompeta. Pero ahora es el cumplimiento. Allá fue anunciado con sonido de trompeta. Y ahora, cuando se derrame la séptima copa, será la aparición del Mashiach. Y Él tomará posesión del reino que Él ha preparado para su regreso. En Apocalipsis 16:20, el derramamiento de la séptima copa nos dice, a esta altura, en 16:20, cuando lleguemos ahí, lo vamos a ver detenidamente. Toda isla huyó, las islas desaparecerán. Y los montes no fueron hallados. No habrán montes sobre la tierra. Y este capítulo 15 que estamos viendo de Apocalipsis es la manifestación de la omnipotencia, de la justicia, de la verdad absoluta, de la soberanía del Eterno, de la santidad de Él, de la dignidad de nuestro Dios Elohim. Cuando hemos ido un tanto lejos, es decir, así es que nuestro Dios es mi amigo. Como Él mismo llamó y dijo a Abraham, mi amigo, Abraham nuestro amigo. Y nosotros decimos que Dios es nuestro amigo. Y amamos al Señor Jesús porque visiblemente Él vino y entró en la carne. Y nos podemos tutear con Él. Y podemos verlo como cuates, como cuando nos saludamos acá en la tierra. No hay nada más incierto y más mentiroso y más peligroso que esa postura. Porque aunque Yeshua entró en la dimensión de la carne, nunca dejó de ser Dios. Y Dios es único y es absoluto. En Apocalipsis 16:1 dice que yo oí una gran voz que decía desde el templo a los ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, cuando escuchamos esto, esa gran voz, indudablemente es la voz del Dios Altísimo, que lo hace con gran autoridad para acabar
con el trío infernal de el dragón, de la bestia y de el falso Cristo, del falso profeta. Cada uno de los 7 ángeles vaciará la copa y lo hará con rapidez uno tras del otro. Aquí hay una semejanza con las 10 plagas de Egipto, pero hay grandes diferencias entre aquellas y esto que dice Apocalipsis. Las primeras 5 plagas que se hablan en el libro del Éxodo, hablando de las plagas de Egipto, casi no se connotan daños personales. Pero aquí en los juicios de las copas, sí los causan desde el inicio. Los juicios de las copas tienen un carácter universal y son plagas que se llaman las plagas postreras por ser los postreros días previos a la segunda venida del Mashiach. Y lo hará corporalmente, judicialmente, y será gloriosa la segunda venida de él. Todo ojo le verá, pero toda rodilla se doblará delante de él. En Apocalipsis 16:2 nos habla de la primera copa. Fue el primero que derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron la imagen de esa bestia, que era la imagen del anticristo. Una úlcera maligna y pestilente, algo destructivo e insufrible, que va a traer dolor y molestia insoportable y atacará a todos los marcados por la bestia, que le pertenecen a la bestia. La 6ª plaga de Egipto habla sobre la úlcera que atacó, pero atacó a hombres y animales. No se compara con esta plaga espantosa que habla de Apocalipsis 16:2. Y aquí ya no ataca a los animales, pero sí a los hombres, a los seguidores del anticristo. Los adoradores de la bestia serán heridos en su propia carne y solo ellos serán afectados. En el relato de el Éxodo capítulo 9, verso 8, nos dice que los hechiceros de Faraón no pudieron sacar esas úlceras y ellos no se pudieron presentar delante de Moisés porque ellos mismos estaban infectados. Aquí en Apocalipsis 16:2, el anticristo, con todo que está sostenido por la influencia del dragón que es Satanás, era incapaz de sanar de esta enfermedad a ninguno. Y no habrá ninguna vacuna. Y no habrá nada que los defienda. ¿Quién podrá resistir el brazo del Dios omnipotente? Cuando las personas hablan sin tener un entendimiento en la palabra y las personas se espantan por las cosas que sobrevendrán a la tierra, están preocupados de esto. ¿Será que están preocupados porque van a ser marcados por la bestia? Porque los que sean marcados por la bestia serán los que van a ser atormentados, mas no los hijos de Dios. Los hijos de Dios serán perseguidos. Muchos sufrirán y padecerán el martirio. Ahora, en el verso 3 de Apocalipsis 6, habla del segundo ángel que vino y derramó su copa sobre el mar. Y este mar o los mares todos se convirtieron como sangre de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar.
recordando el inicio de la creación. Y aún en las esferas naturales, cuando se ha hablado del proceso de cómo vino la vida, ¿a dónde comenzó la vida? En los océanos. De ahí fueron saliendo las plantas después a la tierra y de ahí se fueron llenando con los animales de la tierra. Y el Señor lo fue haciendo paso a paso. Lo cual esto quiere decir que la vida que está en los mares, esa vida ha sostenido la fauna y la flora de la tierra. Cuando los mares, a diferencia de Egipto, los mares no fueron llenos de sangre. ¿Qué fue lo que se llenó de sangre? Solamente el río Nilo. ¿Y por qué el río Nilo? Porque los egipcios habían puesto toda esperanza de vida en el río Nilo y todos dependían del río Nilo. Pero ahora en esta revelación es diferente porque van a ser azotados todos los océanos, todos los mares de la tierra y estarán pudridos porque estarán llenos de sangre de muerto. La sangre de muerto es sangre que está coagulada y putrefacta. Y toda vida y de toda especie que está en los mares se acabará. Dije que cuando leemos en Éxodo 7, 14 y 17, Moisés le dijo a Faraón, yo golpearé con la vara que tengo ahora en mi mano y el agua de este río se convertirá toda en sangre. Y aquella plaga sería semejante a la de la segunda copa de aquí de Apocalipsis 16:3, pero ahora va a afectar la totalidad de toda la tierra. Toda vida del océano perecerá. La sangre de un muerto es coagulada, dije, y tiene un olor desagradable. El mar dejará de sustentar vida, porque el que da vida es el Señor y Él fue el que colocó toda la existencia. Recordemos, toda la vida marítima hizo o comenzó o se desprendió, porque así Dios lo ordenó. Y de ahí fue extendida a lo que llegó a ser en la tierra la fauna, todas las plantaciones y todos los animales. Y el Señor revistió de vida toda la tierra. Y eso significa que la cadena alimentaria será cortada. Y las personas no tendrán de a dónde ni cómo tener y cómo comer. Aquí en 16:4, que es la tercera copa, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y también estos se convirtieron en sangre. Bueno, esto quiere decir que va a ser cortado el suministro del agua potable. Todas las aguas de la tierra y los manantiales y los ríos y las fuentes dejarán de fluir y la gente comenzará a perecer sedientos. En Éxodo 7:19 se incluyeron en la primera plaga cuando Moisés puso su vara en el río y se convirtió en sangre. Y por causa de haber derramado aquellos la sangre de los hebreos en los niños que fueron lanzados en el río para ahogarlos, y el Señor lo cobró por la muerte de aquellos inocentes y el río se convirtió en sangre. Ahora aquí en Apocalipsis el agua potable también será convertida en sangre, porque Dios Elohim es omnisciente y nada se escapa al conocimiento de Él, porque Dios es veraz. No como los jueces de esta tierra, que son parciales en sus decisiones. Yahweh es justo, es santo y retribuirá todas sus justas
con sus justas decisiones las decisiones de los hombres. Cuando leemos esta porción de la Escritura, en lugar de sentirnos amedrentados, la gente se puede sentir amedrentada, pero no cambia su vida de pecado. La gente se puede estar muriendo con situaciones difíciles, pero sus vidas no cambian. Las personas pueden estar al borde de la muerte. Yo conocí muchos cuadros de fumadores que estaban en su última estancia en un hospital y ellos decían, es que de algo hay que morir. Y así se murieron. Y supongo que llegaron al infierno fumando. Y supongo que allá los tienen la chimenea ardiendo para que sigan fumando. Mira, cuando nosotros invalidamos la palabra de Dios y hacemos como nos pela, jugamos con todo, hablamos de Dios y lo ponemos a Él en el cuadro que nosotros queremos ponerlo, pero Dios es soberano. Dios es absoluto. Dios nos ama, porque si no, no diría lo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no perezca. Eso es misericordia, eso es amor. Y sobre todo en el caso de nosotros, los que venimos de ser los gentiles en la tierra, ni siquiera el pueblo escogido por Dios. Por gracia entramos todos los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Y lo hicimos nuestro cuando lo confesamos y cuando le permitimos al Espíritu Santo que viniera a morar dentro de nosotros. Y con todo y Espíritu Santo adentro, fornicamos, adulteramos, nos drogamos, hacemos los desatinos que hacemos, dañamos al prójimo, criticamos, murmuramos, chismeamos, con todo y Espíritu Santo que tenemos dentro. ¿Crees que nosotros quedaremos impunes delante del Señor? Si nosotros fuimos seleccionados como el templo vivo del Dios viviente, significa que es responsabilidad de cada uno de nosotros que nuestro templo esté ordenado. Y cualquiera que dijere que no tiene las fuerzas porque es humano, y todos los que apelamos a que somos carne, y que Dios en su misericordia nos libera y nos perdona, yo te digo, hermano querido, en esta mañana, que más vale que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te sustente y te sostenga con su gracia y misericordia. Que todavía, como dice la palabra, mientras Él pueda ser hallado, lo busquemos, nos arrepintamos y caminemos. Y aunque nuestros pecados son como la grama y también como la grana, que son rojos, carmesí, la sangre de Cristo tiene poder para liberarnos y limpiarnos. Pero no podemos jugar con la gracia. Las personas que han jugado con la gracia aquí en su vida y hemos visto el deceso de estas personas y las muertes horribles que han tenido, todavía seguimos nosotros diciendo, ay, pero Dios tiene misericordia. Ay, pero tal vez en el último momento. Es que, ¿cómo pensamos que la regalía del cielo y la regalía de la gracia es para que la pisotemos como la pisotean los puercos? No, no podemos jugar con la sangre del Cordero que fue entregada y con la cual fuimos lavados, fuimos redimidos y se nos invitó para que entráramos a pertenecer a Él. Lo mismo que va a suceder en este tiempo cuando sean derramadas. Recuerde que es el tercer juego de los juicios, porque el primero estaba en los sellos, el segundo está en las trompetas
y el tercero está en las copas. Cuando se termine de derramar la última de las 7 copas, se acabó. Ya no más. Cuando el Mashiach se presente y él reinará sobre los santos. Y la garantía es que el Satanás será atado para que andemos en justicia, en santidad y caminemos como Él ha diseñado desde un principio. Él nos ha llamado a que lo hagamos nosotros mismos ahora, libremente cada uno. Son decisiones de cada uno. Y nadie podemos apelar que somos débiles, que somos carne. Tenemos a Ruá, el Espíritu de Dios. Él nos advierte, Él nos alerta, Él nos señala antes de que entremos en una dimensión de pecar. Y Él nos preserva de esto. Chillamos, nos dolemos, gemimos, ¿sí? Porque caminamos en una carne que se deteriora. Y los avances científicos han hecho que nos terminemos más rápido. Y las personas están como atacados porque quieren aumentar vida de donde no tienen para darla. Y estamos como inflando un neumático, inflando un globito de esos de Happy Birthday. Cuando se va haciendo así todo, chica, queremos, a ver si se vuelve otra vez a inflar. Y cuando vemos que se nos está acercando la hora, ay no, vamos a reprender aquí la muerte, no te vas a morir. ¿Sí? No me diga. ¿Será que tú nunca te vas a morir? ¿Será que no vamos a dejar esta tierra? Quiero que observes la medida reglamentaria dada por Dios, porque Él dijo, todo nacido de mujer perecerá y el polvo volverá a la tierra. Y no importa los años que tengamos. No, pero que esta persona, qué bueno que vaya, ya tiene 98 y que pueda llegar a los 100. Sí, porque usted no es el que siente el ayayay que esta persona siente, que le duele hasta las uñas y se le hincha hasta el pelo que tiene o no tiene. Esto es impresionante, hermano, pero es el afán de que nosotros vivamos aquí en esta carne una eternidad que no será cierta. Entre tanto estemos acá, usted puede clamar y decirle, Señor, dame la calidad de vida que yo pueda tener hasta el día que tú has señalado. No puedo romper ese patrono. Hay una voluntad y hay el entendimiento de un propósito de Dios con nuestra vida. Yo he visto a personas que se están acabando y viven solas porque así les tocó. Los hijos se fueron, nadie quiere ver a la vieja o el viejo que se acabe. Bueno, para eso hay lugares donde los metemos. Y si no, hasta que se termine aquí como un guineo maduro. Pero ¿sabe qué? Yo te voy a decir algo bien triste. Cuando estamos en esas situaciones y de pronto le aparece un mal a la persona, entonces los hijos asoman como las jirafas, la cabezota, para ver si le pueden dar vida a la persona. Mi pregunta es esta. ¿Para qué tú quieres que viva esta vieja o este viejo? ¿Para que siga sufriendo como ha sufrido estos años? Que está desamparado y solo, y que tú como hija o como hijo nunca lo has visto ni le has dado nada, solo lástima. ¿Usted quiere que ella se le agreguen más días para que perezca en esa condición? No, no. La persona está diciendo, llévame, Señor. Llévame, que no estoy haciendo nada en la tierra. Escúchame, cada uno de nosotros tenemos un propósito en el Señor. Los propósitos de Dios los podemos frustrar por las malas decisiones y los malos pensamientos. Y podemos destruir eso. Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios. Pregúntate cada día, tal vez mejor cada noche cuando vas a la cama. Señor, ¿el propósito tuyo en mi vida está cumplido?
todavía no se cumple. Yo creo que todavía no se cumple, Señor, porque todavía tengo que echar media vara de lengua en una empresa para poder comer el arroz y los frijoles. Así es que tengo 60 años, por lo menos arrimarme 20 años más de seguir sufriendo y de seguir almacenando fuerzas a una empresa donde doy mi vida. Eso es triste y lamentable, pero cada uno de nosotros cuando vayamos a la cama en la noche, preguntémosle al Señor, Señor, ¿tu propósito ha sido cumplido en mi vida? Y si usted sabe que no ha sido cumplido en su vida, clámale y dile, Señor, dame gracia, dame fuerza, susténtame todavía, hasta que se haya cumplido tu propósito en mi vida. Fue en la oración del siervo Simeón cuando levantó en sus brazos a Yeshua tierno de 8 días de nacido y cantó el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a Dios mi Salvador. El gozo de Simeón estaba cumplido. Ya él no quería ver más. Y él no estuvo cuando Yeshua hizo todos los milagros. Y la profetisa Ana, que estuvo ahí en el nacimiento de Yeshua, también una mujer anciana y una profetisa de su tiempo, y ella se sintió gozosa de llegar al lugar donde fue presentado Yeshua para ser presentado para la circuncisión de él a los 8 días. Pero puse este ejemplo de estos dos ancianos, de Ana y de Simeón. Pero en ambos casos dijeron, Señor, tu propósito ha sido cumplido en mi vida. Ahora hay personas que su vida es tronchada a muy temprana edad por pésimas decisiones, por situaciones que se metieron en donde no tenían que haberse metido y se cortaron el propósito de Dios. Pero siempre está el propósito y la voluntad plena del Señor. No, la voluntad del Señor es que tú estés bien, que estés sano, que no te falte nada. Bueno, pero ahora vamos a ver su propósito. Cuando hemos de orar, debemos de saber orar y saber cómo hacerlo. Porque a veces nosotros queremos forzar a Dios a nuestra manera, a nuestro criterio, y acudimos a que tenemos fe o tal cantidad de fe. Y como no la tenemos, o como sí la tenemos, así van a suceder las cosas. Estamos en contra de lo que el Señor dijo o lo que Él hizo. Le podemos decir a un enfermo, levántate y anda. Pues ya no se creen eso porque no hay ni un amén. Ah, sí, claro. No llegan a la casa todavía, dice, todavía oigo ecos de lo que dijo el apóstol. No, escúchame bien. Estamos aquí, escúchame bien, escucha con claridad. Todavía podemos dictar palabra de sanidad sobre una persona, aunque esté moribundo. Y en la última, claro que podemos. ¿Será que el Señor lo va a realizar o no? Depende. No, depende del Señor. Depende del Señor. Él es absoluto, Él es soberano y Él hace como Él quiere y como le place. Y nadie puede torcer el brazo del Señor. Pero aquí la dependencia viene de algo. La dependencia viene cuánto estoy metido con Ruah, el Espíritu de Dios, para que Él cada día, cada mañana me hable a mi corazón y me indique lo que yo debo de hacer. Si Él te indicó, ve y sana a esta persona, esa persona será sana. Si Él no te ha hablado, bueno, pídele al Espíritu de Dios que le dé luz y le dé claridad en tal caso para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero cerrando esto en todos los casos, nuestra vida está circunscrita a muy pocos días en esta tierra.
En lugar de cantar Happy Birthday cuando usted cumple años, ¿sí? Y todo el mundo cuando Happy Birthday para ver de qué hartura se va a echar el queque. El queque, sí. En lugar de pensar en todo eso, tener un pensamiento recto y decir, Señor, por gracia hasta aquí tú has permitido que yo haya vivido todos estos años, sean malos o sean buenos. Eso no dependió del Señor, dependió de tus decisiones. Pero usted cada día tendrá que decir, Señor, hasta aquí tú me has permitido. ¿Será que tú quieres que yo viva más tiempo? Señor, heme aquí, es tu gracia la que lo decide. Solamente enséñame a caminar haciendo tu voluntad. Solamente enséñame a caminar conforme a los deseos de tu corazón. No sé los años que tienes, pero a partir de ahí comience a sumar lo que a usted le restaría para su vida. ¿Será que ya usted se comió más los días que ha vivido o será que todavía le faltan muchos más? A menos que su oración es, Señor, déjeme a perpetuidad como momio. Pero seamos sabios, hijos, seamos sabios. Mira la edad que tú tienes, deja de estar escondiendo. Ay, no, ¿por qué dijiste mi edad? Para recordarte que no vas a estar más en esta tierra. Terco, terca. Dale gracias al Señor por los años que has vivido hasta hoy. Luego pensá un poquito en los años que tenés y sumarle lo que querrás ahí para adelante. Si estás medio achacoso, media achacosa, yo no creo que querrás meterle 30 años más. Estoy diciendo que si está achacoso o achacosa, que le duele hasta las pestañas, no creo que usted quiera vivir 30 años para hacer carga de otro, que se haga carga de ti, que nadie siquiera ni te quiere llamar por teléfono. Cuando tú llegas a la edad que tienes, solamente piensa y diga, gracias Señor por estos años vividos, pero ahora Señor, dame gracia si tú permites que yo viva más conforme que el propósito tuyo en mi vida sea cumplido. Y cuando llegue el momento, yo podré cantar el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes a tu siervo dejarlo ir en paz. Y no hagamos oraciones falsas, llantos de cocodrilo tierno en las lápidas y en los funerales. Y a decirle a las personas, lo siento mucho, no es hipócrita, usted no siente nada. Usted dijo, en buena hora se murió el viejo, en buena hora se murió la vieja. Y todavía los tardos de corazón están desesperados en una funeraria para ver qué les da de comer a los hambrientos que llegan ahí, hermano. Comete el muerto, hermano. Es impresionante, hermano. Somos impresionantes y todos tenemos un sello y decimos, soy cristiano. Una sola cosa les digo, yo desearía que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, estemos cuando esté ocurriendo esto, de que las 7 copas serán sueltas sobre esta tierra. Pónganse en pie.